Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y dice, ¿vio quitada qué? ¿Están leyendo o no? ¿Ah? 20. Sí, 20. Ahí está. No, perdón. No, pero ahí está el texto. Si yo me equivoco acá, me equivoqué, pero ya está listo. Ok, vamos a ver de nuevo. El primer día de la semana, María Magdalena. Ponte en pie tú. Estás muy joven para estar sentada ahí. Todo el mundo en pie, hermano, excepto las personas que no pueden estar en pie. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro y fue quitada, ¿qué dice? Entonces corrió, dice, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era ese? Juan, ¿ok? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, dice, los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. ¿Quién era este? ¿Quién era? Juan, sin miedo, Juan. ¿Ok? Más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio, dice, que los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces dice, entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro, vio y dice, y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos das la garantía y la esperanza de que como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Háblanos una vez más, Espíritu Santo, habla tú, no Juan Vargas. Tú eres el Maestro, tú eres el único que nos puede enseñar, el único que nos puede consolar, dar huir y nos puede fortalecer. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la Iglesia de Cristo dice, amén. Tomen asiento, tomen asiento. Qué importante, hermano, qué importante cuando ponemos atención a la palabra de Dios, porque empezamos a descubrir muchas cosas importantes. Juan, si ustedes saben, fue el único discípulo que estuvo hasta el final con Jesús. El único. Todos los demás huyeron. Pedro pues se escondió, Judas lo traicionó, se ahorcó. Pero el que estuvo hasta el último momento con Jesús en la cruz fue Juan. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente pues él creyó desde un principio quién era Jesús. Así como en la Semana Santa recordamos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor, el domingo de día de resurrección nosotros deberíamos, no solamente este domingo, todos los domingos, la resurrección, y esto nos debería llenar de gozo, de alegría y esperanza, porque su resurrección, como Pablo lo explica, no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento, digan conmigo, pegamento, que sostiene cada parte del Evangelio. Si no hay resurrección, no hay Evangelio. En otras palabras, si no hay resurrección, no hay buenas nuevas. Aquí hay dos preguntas, no sé si las quiere anotar ahí, dos preguntas que vamos a hacer. Primero, ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? Segundo, ¿y qué importancia tiene la resurrección en la vida cristiana? Estas dos preguntas son las que nos van a llevar a que estudiemos el pasaje y al mismo tiempo podamos tener una respuesta a estas preguntas que estamos haciendo. Primeramente vamos a encontrar que en su resurrección somos justificados por Dios. Digan conmigo fuerte, en su resurrección somos justificados por Dios. Recuerden que Dios es Dios. Él es el dueño de todo. Todas las almas son mías, dijo el Señor. Entonces, quiero que vaya inmediatamente a los textos que están aquí para que podamos escudriñarlo y poder entender un poquito mejor qué es realmente la justificación que hemos recibido a través de la resurrección de Jesús.
Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice, el cual dice fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Léalo. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado, dice, para nuestra justificación. Esto quiere decir que por causa de nuestros pecados quedamos separados de Dios, completamente, incapaces de poder reconciliarnos con Él por nuestros medios y tener una relación con Él como Él lo desea. Isaías 59, versículo 2, nos dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades, digan conmigo, iniquidades, que es el pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué importante, hermano, entender que cuando el pecado está en nosotros y no nos despojamos de él, Dios no nos puede escuchar. A no ser que haya un arrepentimiento genuino y que podamos acudir a la sangre de Cristo para que nos justifique y nos lleve a la presencia del Padre y en el nombre de Jesucristo podamos ser escuchados por Dios. Por eso que es importante que la oración en usted sea algo frecuente, no de vez en cuando. Cuando una persona ora constantemente, no tiene que hacer largas oraciones, sencillamente oraciones que vayan del corazón y que le hagan saber a Dios, aunque Dios ya lo sabe, pero que usted lo declara con su boca, la necesidad que usted tiene del perdón de Dios. ¿Me entiende? Dios siempre va a tener perdón para su falta. Siempre cuando usted y yo nos arrepintamos de corazón. En Romano Pablo, el capítulo 5 y 18, del versículo 18, dice lo siguiente: así que por la transgresión de uno solo. Fíjense qué importante que tú y sepamos estas cosas tan sencillas. Por el pecado de un hombre, pues fuimos todos contaminados y todos destituidos de la gloria de Dios. Por el puro pecado de Adán, que no fue un pecado, hermano, que muchos podrían calificar el día de hoy, de acuerdo a como lo ponen en balanza, que hayamos caído en esta condenación, diga, una condenación de separación completa de Dios. Y fue solamente la desobediencia la que nos separó de Dios, fíjense. Solamente la desobediencia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden entender esto? ¿O cuántos logramos asimilar estas cosas? Digamos, ¿por qué si fue él el que pecó? ¿Por qué yo tengo que pecar? ¿Por qué yo estoy bajo ese pecado? ¿O bajo esa maldición de pecado? Póngalo un ejemplo así. Una persona, por ejemplo, si hubiera un solo hombre, miremoslo de esta forma. Supongamos que Adán tenía una enfermedad crónica, completamente crónica, de muerte. Y toda su descendencia que va a salir de sus lomos, van a salir infectados con esa enfermedad. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa enfermedad se va pasando por generaciones, porque son virus genéticos que se van transmitiendo por generaciones en generaciones. El pecado es de la misma forma. El pecado es una enfermedad que lleva a la muerte. ¿Me entiende? El pecado es una enfermedad que lleva a la muerte. Por eso aquí dice Efesios 2:3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, nosotros estábamos, hermanos, reservados, hermanos, para la muerte y para la condenación y para la ira de Dios. ¿Me entiende? No había nadie. Por eso es que dice Romanos también, nos habla Pablo, dice que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No había nadie que pudiese salvarse, nadie. Ahora, analizando este tema, podemos entender también, yo otro día estaba pensando sobre esto, pensando en lo que se sacaría, que dos terceras partes serán perdidas y que una sola parte quedará y será probada. Analizaba esto y me preguntaba, Señor, tanta gente que no quiere saber nada de ti ahí en el mundo. Vemos las 2/3 partes del mundo que no quieren saber nada de Dios.
Y esto se va acumulando más y más y más y más. Pero a mí lo que me preocupaba era que dentro de esa tercera parte, la tercera parte que queda, que es probada, van a haber muchos de los que pertenecen a esta tercera parte, podemos decir la iglesia de Cristo, supongamos. Va a ser probada. Y digo, ¿por qué tiene que ser probada la iglesia? Porque hay mucha deficiencia espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, para que una persona pueda pasar de un nivel, digamos, de escuela o de curso, tiene que pasar por una prueba para poder, si está calificado, subir a ese nivel, digamos, de curso que va a llegar. Entonces nos damos cuenta ahí de que si hay una prueba para la iglesia, va a ser justamente para aquellos que nunca se prepararon, nunca quisieron prepararse y tampoco quieren prepararse. ¿Me entiendes? Entonces Dios los va a probar para darle una oportunidad, para darle una chance más. Pero los que se preparan diariamente, los que aman su palabra, los que aman a Dios, que le agradecen a Dios todos los días por lo que Él hace y sigue haciendo por ti, tú constantemente estás en ese espíritu de gratitud, en ese espíritu de alabanza, de adoración, en ese espíritu que le está diciendo al Señor, gracias Señor. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones o vienen los problemas, tú sabes cómo manejar los problemas. Tú no te dejas llevar por los problemas. En otras palabras, tú no te quedas en las circunstancias, sino que tú vives sobre las circunstancias. Y eso es algo que el cristiano moderno no entiende. Vienen las circunstancias y se quedan ahí apresados y no saben salir de ahí. Pero los que han madurado en la palabra de Dios, han madurado la relación con Cristo, las circunstancias vienen, pero yo no me quedo aquí, yo salgo sobre ella, voy a saltar sobre ella. No me va a apresar, no me va a detener. Y por causa de su justicia y santidad, dice que Dios tenía que derramar su ira. Y eso es lo que yo le preguntaba al Señor. Todo el pecado desde Adán hasta el día de hoy, entiendan esto, hasta el día de hoy, Dios no soporta ese pecado. No lo soporta. Ahora, que tenemos un Dios de amor, claro, tenemos un Dios de amor porque Dios mostró su amor a través de la persona de Jesús. Pero Él no acepta el pecado. ¿Me escuchan? Él no acepta el pecado. Estamos malinterpretando las Escrituras cuando pensamos, bueno, ahora cambió Dios del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, cambió completamente. En el Viejo Testamento era un Dios, hermano, justo, severo. Un padre severo, pues no aguantaba nada, no soportaba nada del pecado. Él cortaba cabeza, desde el más pequeño hasta el más adulto. Pero cuando llegamos a Jesús, hablamos de la gracia de Cristo, empezamos de como que creemos y pensamos que Dios cambió, que ya Dios no es tan severo, sino que eres un Dios pues que aguanta todo. No, hermano, estamos equivocados. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo en el Génesis y es el mismo en el Apocalipsis. ¿Me están entendiendo? Entonces, malinterpretamos las Escrituras porque nos queremos aprovechar de la gracia de Dios para pecar, para desobedecer y hacer lo que se nos da la gana. Ahora, que Dios no te hace nada ni te dice nada es una cosa. Pero todas esas cosas que tú haces las estás acumulando para el día de la ira de Dios. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué vemos acá? Como Dios tenía que derramar su ira sobre los pecadores, porque eso es lo que está diciendo acá, dice, tenía que derramar su ira, dice, aquellos que quebrantaban la ley, por lo tanto, el mismo Dios tomó un cuerpo. Dice que tomó un cuerpo de carne y se ofreció a sí mismo como una ofrenda para reconciliarnos consigo mismo. ¿Entienden eso? Parece difícil, pero no es difícil. ¿Me entiendes? Si nosotros logramos entender lo que Dios hizo a través de Jesús, cómo Dios se humilló a sí mismo para entrar en un cuerpo humano limitado, como lo dice el libro de Filipenses capítulo 2. Si logramos entender eso, hermano, vamos a empezar a valorizar lo que Dios hizo. Vamos a empezar a amarle a Dios. Vamos a empezar a adorar a Dios, a darle gracias constantemente. Qué lindo, hermano, cuando hay una persona que constantemente le da gracias a Dios por todo. Hoy la iglesia no le da gracias a Dios por nada. Y si se acuerda, pues gracias por los alimentos. No, menos por los alimentos si están los amigos viendo lo que está comiendo.
Pero una persona que empieza a darle gracias a Dios por todo, por el agua, por el aire, por los problemas, por las circunstancias que a veces estamos. Le empezamos a dar gracias, hermano, por el techo que te da todos los días, por esa cama que tú duermes, aún por la ropa que te cobija. Gracias por el agua. Gracias por tu familia que tienes a tu alrededor. Cuando tú empiezas a hacer estas cosas tan sencillas, hermano, empiezas a mostrar tu madurez espiritual. ¿Me entiendes? Esa es una preparación que todo cristiano debe tener, porque nosotros nos ahogamos siempre en un vaso de agua. Cuando nosotros deberíamos que nadar en el océano, hermano, sin dificultad. Y si hay tormenta, tenemos a Jesús que está siempre ahí para salvarnos de la tormenta, porque Él es paz en la tormenta. Entonces vemos acá, hermano, de que Él mismo se ofreció a sí mismo. Y si no, hubiéramos tenido ese Salvador. Ese Salvador. Entiendan esto, hermano. Por eso que la gente malinterpreta, hay separación de tres dioses aquí. No, es un solo Dios. Es un solo Dios. Es un solo Dios que vino a habitar en un cuerpo de un hombre. Dios habitó en un cuerpo que Él llamó Jesús. Un cuerpo santo, un cuerpo sin mancha, un cuerpo sin pecado. Por eso que no fue una conexión entre José y María, sino que fue Dios mismo que en su espíritu y en su poder puso y se engendró a sí mismo en su cuerpo para provocar un cuerpo y poder nacer como hombre. ¿Entiendan esto? Él se humilló, hermano. El Dios creador de los cielos y la tierra se humilló para estar en un cuerpo limitado como el nuestro. Por eso que Jesús entiende ahora la figura humana, entiende lo que es un ser humano, que se cansa, que llora, que se irrita, que se enoja, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene cansancio. Todas esas cosas Él las conoce. Y más adelante dice que en su muerte Él cargó todas tus dolencias, todas tus enfermedades, todos tus dolores. ¿Me entiendes? O sea que Él conoce lo que es estar en un cuerpo humano. Anteriormente Dios nunca había hecho eso. Él manifestaba su gloria, se manifestaba a su pueblo, pero nunca se le vio una forma corporal. Se veía, dice, el ángel de Jehová, que muchos dicen y declaran, algunos teólogos, que ese era Jesús que venía a la tierra. Pero sigamos leyendo. Dice que Jesús en su resurrección nos justificó, y esto significa que Él pagó. Dije, pagó. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó en la cruz del Calvario? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Jesús. Téngalo claro, porque muchas veces decimos, Dios, gracias por morir por mí. ¿Ok? Dios se manifiesta después de la resurrección como Jesucristo, como el ungido. Pero mientras tuvo los 3 años, ¿por qué Jesús solamente tuvo 3 años de ministerio? Nunca se supo, desde los 12 años que se vio que estuvo en el templo, se recuerda que María se le perdió por 3 días, pero de ellos nunca se supo nada de Jesús. Algunas personas han sacado historias referentes a Jesús, que qué sé yo, que fue para allá, que fue para acá. No, mientras la Biblia no testifique de eso, son solamente alegorías. Jesús aparece en escena a la edad de 30 años y hasta los 36 años que cumple su ministerio. Durante estos 3 años, hermano, es donde Él se deja usar el cuerpo de Jesús y Dios manifiesta su poder a través de Jesús. ¿Me entienden? Pero cuando lo llevaron, hermano, detenido, todavía Él tenía poder. Aún cuando lo estaban crucificando, todavía tenía poder. Se lo dijo a Pedro cuando estaba en Getsemaní, ¿se recuerdan? ¿No crees tú que si yo pidiera todos 3 ángeles, legiones de ángeles, mi Padre no la mandaría? Pero era el propósito que Jesús tenía que morir como hombre, padecer, hermano. Así como te duele cuando tú te pegas con un martillo en el dedo, a Él le dolió los clavos que le clavaron en sus manos y en sus pies, los azotes que le dieron, todo eso le dolió, porque estaba en un cuerpo humano. Aún, como dije el jueves, aunque su espíritu estaba fuerte, pero su carne era débil. ¿Me entienden? Por eso yo quiero que entiendan esto, hermano. Nosotros podemos estar firmes espiritualmente, pero cualquier cosa que toque tu carne te va a doler. ¿Me explico? Aunque estés súper espiritual, fortalecido en Dios, claro, la fortaleza espiritual hace que tú no caigas, que tú no te desanimes del problema que estás pasando, sea una enfermedad o una crisis, tú te mantienes firme, pero afecta tu carne, afecta el dolor, afecta la crisis, afecta la enfermedad. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso es que el Señor dice que
Él como hombre vino a justificar, Jesús vino a justificarnos a nosotros. Él pagó, por eso es que Él le dice que Él es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. ¿Me entiendes? ¿Y cómo sabemos esto? Porque más adelante en la cruz escuchamos el clamor de Jesús. Cuando le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes entienden eso? ¿Qué significa eso? Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento quedó Jesús solo, cuerpo, como usted y yo, clavado en una cruz, para sufrir, para padecer y para pagar nuestros pecados como hombre. Porque el diablo nunca habría aceptado que Dios mismo viniera aquí a quitarle lo que Él le quitó a un hombre. Tenía que ser otro hombre que tenía que quitarle lo que Él le quitó a Adán. Jesús siempre nos justifica en su resurrección, y eso significa que Él pagó. Dije, Él pagó para justificarnos y reconciliarnos con el Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, dice, Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Tú y yo merecíamos irnos al infierno. Pero Él cambió, hermano, cambió la historia y dijo, no, ellos no van al infierno, ellos van a estar conmigo por la eternidad. Y van a vivir conmigo por la eternidad. La resurrección de Cristo nos confirma que Dios aceptó. Dios aceptó. Mi esposa me pregunta, ¿cómo es eso que si Dios aceptó? Jesús está a la diestra. Y Jesús está, ¿cómo está eso? Porque Jesús está a la diestra del Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo entendemos eso? La gloria de Dios siempre ha estado ahí. La gloria de Dios no tiene imagen. Por eso es que Dios en los mandamientos le dice a los israelitas que no hagan imagen de Él aquí en la tierra, porque nadie lo conoce. Pero Jesús, cuando sube el cuerpo resucitado, ese cuerpo que posiblemente nosotros vamos a experimentar, ese cuerpo glorioso cuando subamos también arriba. ¿Me entienden? La figura, ¿entienden esto? La figura de Jesús, el que resucitó, ese está a la diestra del Padre. La figura, el cuerpo resucitado está a la diestra del Padre. Pero es el mismo Dios, porque Dios es el Espíritu y al lado está la figura del Espíritu. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Entonces, vemos aquí, la resurrección de Cristo nos confirma entonces que Dios aceptó el sacrificio hecho por Jesús por nuestros pecados. Vamos al segundo punto. Su resurrección demuestra que Él venció a la muerte. Digan conmigo, su resurrección demuestra que Él venció ¿qué? A la muerte. Ahí están los textos, ténganlos listos. Todos sabemos que la muerte es el enemigo número uno y más preocupante de la humanidad. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Porque es el único enemigo que no pueden comprar ni vencer. Puede comprar placer y si tiene dinero, puede comprar lo que se le da la gana, tener lo que se le da la gana, pero si se muere, se acabó todo. Me recuerdo que hace un tiempo atrás un artista famoso que ya murió también, que se ponía en un congelador para no envejecer. ¿Saben de qué estoy hablando, no? No quería envejecer. Y no sé cuántos millones gastó para comprarse un refrigerador, para meterse ahí y permanecer, como dice, claro, él pensaba que como así se puede mantener pues la carne fresca. Dijo, pues se metía en el ataúd ese y se queda un buen tiempo, según él, para no envejecer. Hermano, es que es imposible. La naturaleza humana fue hecha para nacer, envejecer y morir. Así de sencillo. Romanos capítulo 6, versículo 13, vaya conmigo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre nos tuvo en sus planes. Por eso es que Dios dice en su palabra que Él se preocupó más de nosotros que de los ángeles caídos que desobedecieron. Alguien preguntaba, ¿y por qué Jesús no vino a buscar los ángeles que cayeron o que fueron engañados por Satanás? No. Dios no estaba preocupado por los ángeles. ¿Y saben por qué no estaba preocupado por los ángeles? Porque ya no había ninguna forma de poder convencer a los ángeles de un lugar que ellos ya venían de ahí. ¿Aló? Para nosotros se nos hace exciting, como dicen en inglés, de que vamos a ir al cielo. Porque no conocemos el cielo. La Biblia nos dice que es un lugar glorioso.
donde vamos a vivir eternamente. Pero los ángeles que cayeron, que desobedecieron, ya estuvieron en ese lugar. O sea, es como decir, tú estás aquí en Estados Unidos porque venimos todos a buscar un futuro mejor, ¿correcto? ¿De acuerdo? Pero aquí como estás aquí, como que tú te ambientas al sistema y como que empiezas a desvalorizar lo que tú tienes aquí. Porque ya lo conociste, lo tienes. Pero sin embargo, hay hermanos, compatriotas nuestros, que están dando su vida para poder llegar y tener lo que tú tienes ahora. Y tú lo desprecias. Como que tú dices, ya pues lo tengo, ya pues aquí estoy, Estados Unidos, no me gusta, y empiezas a reclamar por todo lo que pasa y todo lo que está sucediendo. Mientras que otros están añorando, hermanos, están dando su vida para llegar aquí. ¿Te das cuenta cuál es la idea? Que aquel que conoce algo y le deja de interesar, ya no lo valoriza. Pero aquel que no conoce ese algo, pues va a hacer todo lo posible para lograrlo. Y esa es la propuesta que el Señor nos hace a nosotros. ¿Estamos nosotros excited de llegar al cielo? ¿Estamos contentos por la cara que tienen? No. No. Porque estamos más aferrados a la tierra. ¿Pero qué te da la tierra? Muerte. ¿Qué te da la tierra? Enfermedad. ¿Qué te da la tierra? Crisis. Porque todo lo que es de la tierra, hermano, es pasajero. El amor pasa, viene, se enciende y se apaga de un día para otro. El dinero viene, lo gasta y se va todo eso. Había una encuesta que estaba escuchando ayer que hablaban sobre los países más felices del mundo. De los países más felices del mundo. ¿Y habrán países más felices del mundo? Y se estuvo diciendo, hermano, que uno de los países más felices del mundo es Irlanda. Como 4 países. Pero también se encontró algo que llamó la atención al que estaba haciendo haciendo la entrevista. Porque en estos países estaba en el número 26. México. Y en el número 23 estaba Guatemala. Pero en el 24 estaba Costa Rica. De los 152 países. Entonces, como que el que estaba haciendo el guión dijo, no logro entender, dijo, yo he estado en México y yo no veo a ninguna gente feliz, dice. O yo estaba en Guatemala, yo no veo a ninguna gente feliz en Guatemala, dice. Y en Costa Rica tampoco. Entonces sacaban la idea, decía, que no es el dinero que hace la felicidad, no. En mi país, Chile, estaba en el 25. Y todo Estados Unidos, ¿saben qué puesto estaba? Estaba como en el 40. Imposible, decía, no puede ser Estados Unidos el país más rico del mundo, que aquí el mundo tiene todo. Pero se sacaron conclusiones, decía, el que había hecho un análisis, decía, ¿saben por qué son más felices? Porque son países donde no hay tanta corrupción. Pero en México está lleno de corrupción, decía. Pero el problema que hay, decía, que no entiende la gente, que no es ese el problema. Dije, lo bueno que tienen los países que estamos nombrando y calificando, son países que todavía conservan sus costumbres familiares, que están unidos. ¿Me entiendes? La unidad que hay en México no la tiene Estados Unidos, hablando de familia. ¿Me entiendes? O sea, se estaba sacando, digamos, el resumen de la felicidad del ser humano es mantenerse como familia. Como familia. Bien interesante, me llamó mucho la atención. Dije, claro. Y le faltaba la última palabra que dijeran, es que el que está en Cristo es más feliz que todos los ricos del mundo. Somos nosotros eso. Entonces vemos, hermanos, que el índice de mortalidad en el ser humano siempre será el 100%. O sea, no podemos bajo ningún punto de vista, hermanos, nosotros pensar de que vamos a vivir eternamente en la tierra. Todo lo que está en la tierra va a perecer. No hay ningún monto de esfuerzo, poder, riqueza que pueda ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Las Escrituras dicen que Cristo resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. Aleluya. No lo pudo retener.
Por lo tanto, los que hemos sido lavados con su sangre y justificados con ella, no tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte. ¿Pueden decir amén a eso? Dice Pablo, vaya a 1 Corintios, que está ahí 15, 55, 57. Pablo nos habla de la profecía para aquellos que van a ser arrebatados, para aquellos que murieron en Cristo y que van a ser arrebatados, y justamente los que estén con vida. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. ¿Dónde está, muerte? Porque todo el mundo le teme la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Entienden eso? Mauricio, la muerte viene por la desobediencia, por la rebeldía. La muerte viene por el castigo que Dios tiene que darle a la desobediencia. Este es el aguijón, ¿me entiende? Y el poder del pecado, la ley, porque la ley condena el pecado. Y dice bien claro que todos los que pecan morirán. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que tener algo en claro en esto. Estamos bajo la gracia, estamos de acuerdo, correcto. Pero recuerda que todo pecado acumulado del cual tú practicas y no te arrepientes, llegará el día en que tú vas a tener que darle cuenta a Dios de ese pecado. Y Dios dice que Él aborrece el pecado. Porque tuviste toda la vida aquí en la tierra para haberte justificado de ese pecado a través del perdón de la sangre de Cristo. Cuando ya tú mueres, y si mueres en desobediencia, hay un juicio que te espera más adelante. Hay un juicio, escucha, que te espera más adelante. Ahora es el tiempo de aprovechar que estamos con vida, y si pecamos, arrepiéntete de corazón, clama la sangre del Cordero y dile al Señor en el nombre de Jesús al Padre que estás arrepentido de lo que tú estás viviendo, lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Porque si te mueres, no va a haber ninguna opción. Ya pasó la opción. La opción la tenemos aquí en la tierra mientras tengamos vida. Ahora, vamos al tercer punto rápido. Dice, la resurrección, dice, de los creyentes, en su resurrección, los creyentes están unidos con Él. ¿Cuántos están unidos con Cristo? Yo estoy unido con Cristo, hermano, porque yo creo que donde Él está, voy a estar yo. Yo creo con todo mi corazón que donde Él está, yo voy a estar ahí. No por mis méritos, por sus méritos, por su promesa. Porque si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Dice en 2 Corintios capítulo 4, 14, vaya conmigo. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor, pongan atención, porque le voy a preguntar. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo le dije anteriormente, si puso atención. Aquí está hablando de Jesús, no Jesucristo. ¿Quién resucitó el cuerpo de Jesús en la tumba? El Espíritu Santo. ¿Me entendió? Aquí está hablando de la resurrección del cuerpo de Jesús. El mismo Espíritu que estuvo con Él durante esos 3 años de ministerio, y que después más adelante Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Al tercer día, yo creo que antes, bueno, para la vista humana al tercer día, lo resucita de entre los muertos. Porque mientras tanto, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que la Biblia nos explica, que durante estos 3 días que estuvo en el sepulcro, dice que Jesús estuvo haciendo un trabajo muy especial allá abajo. ¿Me entiende? Jesús fue y le arrebató las llaves de la muerte al diablo. Segundo fue y subió. ¿Subió dónde? Al paraíso donde estaba el seno de Abraham, y llevó cautiva la cautividad y derramó dones sobre los hombres. Todos los que estaban esperándolo, porque recuerden que el Señor tiene 2 secciones, de acuerdo con dice el libro de Lucas. Una donde están los que están en tormento y otra que era donde está el paraíso. ¿Se recuerdan eso o no? ¿Me entienden? El seno de Abraham, que es el paraíso, y el Seol, donde están todas las personas que están muertas y que ya no salen de ahí hasta el día del juicio final.
Y como ellos estaban esperando la promesa, por eso que estaban en el seno de Abraham, porque es el lugar de la fe, que por fe habían creído, aunque no habían visto, estaban ahí esperando. Jesús le quita la llave al diablo de la muerte y va a la parte del paraíso y se lleva a todos los que estaban esperándolo. Por eso es que desde ese día, ese lugar, ese paraíso quedó completamente desocupado, porque ahora todos los que mueren en Cristo suben a su presencia. ¿Pueden decir amén? No tienen que esperar más ahí, ya esperaron, porque están esperando la promesa del Mesías. Cuando creemos en Cristo Jesús, hermano, somos unidos con Él por la fe. Esta unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino que nos ve a través de la justicia de Cristo. Esto significa entonces que hemos muerto y resucitado con Él y vivimos con Él. Hermano, agárrese esa promesa, porque si usted se está desinflando o se está entibiando en las cosas de Dios, vuelva a meter esto en su corazón para que usted se dé cuenta que realmente suceda lo que suceda, pase lo que pase. Si tú confías, sigue confiando en Él, no importa la situación que tú te encuentres, no importa lo que te han hecho, no importa lo que te ha pasado, dile: Señor, yo creo en ti. Quita un poco la vista del presente, del pasado, enfócate en tu futuro y dile: Señor Jesús, donde tú estás, yo quiero estar también. Porque tú no fuiste a pagar en la cruz en vano por mí. No fue en vano lo que hiciste por mi vida. Porque yo voy a demostrar con mi vida, con mis hechos, con mis acciones, que estoy agradecido y que quiero ser como tú eres. Romanos capítulo 6, 8 dice: y morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, la muerte, hermano, la muerte de la cual habla aquí el apóstol Pablo, es la muerte espiritual. Es necesario que tú y yo tengamos que morir diariamente, todos los días. ¿Morir a qué, Félix? Morir al yo, al viejo hombre que está viciado. Ese hombre que está lleno de pecado, que todavía está lleno de resentimiento, que está lleno de amargura, está lleno de falta de perdón, etc. Ese hombre tiene que empezar a menguar, a morir, para que la presencia del Espíritu Santo nos haga que rejuvenecer. ¿Cuánto le gustó eso? Que podamos ser rejuvenecidos por el poder de Dios, hermano. Una persona que ama al Señor, que ama su palabra, ama al Espíritu Santo, nunca, hermano, nunca se siente viejo. ¿Por qué razón? Porque aunque el cuerpo, hermano, esté un poco, hermano, medio malogrado por los años, hablando ya de 90, hay un espíritu que está dentro, hermano, poderoso, que lo hace sentirse joven, lo hace sentirse, hermano, que todavía vale, que todavía puede hacer algo, que todavía hay esperanza, que la vejez del cuerpo no va a prevalecer contra el poder de la presencia de Dios en su vida. ¿Me entiendes? Si los viejos se sienten viejos, hermano, porque ya pues dejaron, hermano, la energía o el poder de Dios que siga pues guiando sus vidas. Hermano, vemos jóvenes, 16 años, más viejos que nosotros. Pasan cansados. Como digo, llegan de la escuela al sofá a estirarse. Yo no sé cuál fue el cansancio que traen, hermano. No hicieron nada. Pero llegan derechito, hermano. Y ahora con la famosa tableta, peor todavía. Ah, ¿me están escuchando? Pero claro que aquí no hay ninguno de esos, hermano. Se quedaron todos allá afuera. Aquí hay pura gente rejuvenecida, pura gente llena del poder de Dios, pura gente, hermano, que tienen, hermano, esas ganas de vivir, esas ganas de glorificar a Dios, esas ganas de exaltar a Dios con sus vidas, esas ganas de decirle al mundo entero: sabe que Cristo está vivo. Esta unión solo es posible, digo nuevamente, a través de la resurrección de Cristo. Esto es semejante a una pareja que se ha unido en matrimonio, donde la esposa tiene el derecho. Dije, bueno, antes y ahora no. Porque antiguamente tenían el derecho de todo lo que tenía su esposo. Hoy en día se casan, pero hacen bienes separados. Esto es mío y esto es tuyo. ¿Aló? Antiguamente uno se casaba y si tenía algún bien, pues le pertenecía a la esposa. ¿No se han dado cuenta que ahora todo está separado? Tú tienes tu cuenta de cheque y yo tengo mi cuenta de cheque. Yo trabajo para mí y tú trabajas para ti. Y ahí nos juntamos con partnership y hacemos un medio. Y siempre la que pierde es la mujer aquí.
Siempre la que pierde aquí es la mujer, porque la mujer pone todo, pero el hombre siempre no, me tiene que dejar para mis chicles. ¿Aló? Pues recuerda que yo soy el macho, camacho, como dicen por ahí, ¿no? Yo soy el que tengo que llevar los pantalones, aunque sea la tintorería. ¿Me entiendes? No me puede dejar sin feria, le dice. Porque van a decir mis amigos. ¿Viste? La general te quita todo lo que tú ganas. Ya no se ven esos matrimonios donde todo es todo una sola caja, una sola fuente. Donde no hay digamos, esos secretos que hasta algunos meten el dinero escondido por ahí para que no se los pille la esposa. ¿Aló? Diga conmigo, háblame, Señor. ¿Me entiendes? Ya, por ahí se están hablando ya. Claro. Es que ya no pasa eso. Antiguamente, pues, todo el mundo tenía una sola alcancía, una sola caja de fuerte. Y había tanta similituad, había tanta, digamos, había tanta confianza, hermano, que nada se ocultaba. Mujeres que están aquí, ¿cuántas veces tú le has abierto el Facebook a tu esposo o sus mensajes? ¿Tienes la clave? No, si hasta ni la clave le dan ya, hermano. ¿Aló? ¿Tú le revisas los correos de tu esposo? ¿O es muy privado? No, porque ahora todo es privado, hermano. Antes no existía eso. Pero fíjese cómo el sistema nos va envolviendo. En vez de unirnos, nos vamos destruyendo cada vez más. Pero dice que Cristo, nosotros estamos unidos con Él. Porque nos ama. A Él no le podemos ocultar nada. Aunque queramos ocultarle, Él lo sabe todo. ¿Pueden decir amén? Amén. Cuarto punto. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. La resurrección de Cristo confirma, ¿qué dice? La verdad de las Escrituras. Estas son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Vaya a Isaías 53, 10 al 12. Hablando de la persona de Jesús, hablando del Cordero de Dios, hablando del Hijo de María, hablando del Hijo de Dios, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, que dice que a padecimiento. Ahí está el texto, Isaías 53. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que verá que linaje. Me detengo ahí un rato. Cada vez que tú eres desafiado a un cambio de vida, cada vez que tú estás siendo llamado a cambiar tu estilo de vida que tienes, tú siempre vas a recibir algo a cambio. Escuchen esto, tú siempre vas a recibir algo a cambio. Es necesario, hermano, que tú y yo a veces tengamos que padecer aquí en la tierra. El problema que hay aquí en la cristiandad moderna es que se les habla diciéndole que ahora que está en Cristo ya no hay problema. El mensaje de ahora es que ahora ya el cristiano tiene problema, que Cristo te amó, que Cristo va a guardar tus pecados, échale para adelante, haz la vida que tú quieras, vive una doble vida como tú quieras. Acabo, Cristo ya pagó por ti. Eso es una gran mentira, hermano. Y por eso que hay tantos cristianos decepcionados del Evangelio. Porque por retenerlos en las iglesias no le dicen la verdad. Gran juicio cae sobre aquellos que no dicen la verdad. Mire, analice esto y véase usted. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Nosotros fuimos llamados también a poner nuestra vida, hermano, para que el Señor la pueda usar. Hemos entregado, así como Jesús entregó su vida por expiación, por nuestros pecados, nosotros estamos poniendo nuestra vida para nuestra propia conducta, para que nuestra conducta cambie, para que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Esas cosas que te atraen, esas cosas que te seducen, son cosas las cuales tú tienes que pelear, y para eso hay que pagar un precio, porque tienes que dejar de hacerla. ¿Me están entendiendo? Si la cosa no es nomás que vengo a Cristo, vengo a la iglesia y canto un canto y que traigo una ofrenda y ya la hice. Y ahora me doy unos golpes de pecho, voy para afuera. Lo bueno es que aquí no hay ninguna cosa, es agua bendita, ¿no? Sino capaz también te hace una cosa y sales para afuera igual. No, hermano. La iglesia es para que nosotros vengamos a ¿qué? A fortalecernos. Para que Dios nos corrija.
para que Dios nos exhorte, para que Dios nos haga ver las cosas malas que estamos haciendo, y cuando salgamos de aquí para afuera, que vamos con otra actitud, no seguir haciendo lo mismo, sino que tenemos que cambiar, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados, tenemos que desear ese cambio. Jesús nunca le dijo al Padre nada, aunque en su carne, en el Getsemaní, le dijo: Padre, si es posible que pase esta copa, pero que no sea como yo. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto tú a querer cambiar y dejar eso que te agrada, dejar ese estilo de vida que te está hundiendo y que te está llevando más al mismo infierno? ¿Estás dispuesto? ¿O quieres seguir viviendo la misma vida que vives ahora, religiosamente? Nomás cambiaste de nombre, es todo lo que estás haciendo. Cristianismo no es religión, cristianismo es un estilo de vida, un cambio, donde tenemos que dejarnos que Dios nos transforme. Si tú nunca pudiste ser transformado o nunca pudiste cambiar por sí mismo, deja que el Espíritu Santo lo haga. Déjalo que Él haga la obra. Dice: verá fruto de la aflicción de su alma. Yo estoy consciente de esto, hermano, de mi alma, que cada vez que yo me desligo, que yo me despojo de algo, hay una recompensa para mí. Dije: hay una recompensa para mí. Deja de hablar malas palabras y vas a ver que vas a tener recompensa. Deja de andar chismeando y vas a tener recompensa. Deja de andar hablando mal del otro, o corrigiendo al otro, o criticando al otro, y vas a recibir recompensa. Perdona a tu semejante y vas a recibir recompensa. Pide perdón y vas a ser recompensado. Arrepiéntete de tus pecados y recibirás el perdón eterno. Cambiar. Cuando tú deseas cambiar y quieres cambiar, hay una recompensa para ti. Déjame decirte algo. Cuando tú te despojas de tu pecado, de esas aflicciones, de esas debilidades, hermano, tú te sientes fuerte. Una persona que todavía no puede dejar de tomar cerveza y es cristiano, no quiere dejarlo. Pero cuando tú te decides a cambiar, a dejar de tomar, te das cuenta que cuando tú lo decidiste, hay una recompensa. Ya no tienes que estar tirando tu dinero para que otro salga rico. O si tienes problemas con el cigarro todavía, ¿por qué tú le estás llenando la alcancía a la fábrica de cigarros, hermano? Y mientras tú consumiendo lo que estás consumiendo, te estás muriendo y estropeando tus pulmones. Pero cuando tú eres valiente, tú decides: no lo hago más y punto, no tengo por qué hacerlo. Yo no nací del vientre de mi madre con un cigarro en la boca. Esos son engaños del diablo que puso ahí para escapar, para que tú escapes de algo. Toda la persona que tiene adicción a un vicio, hermano, es porque el diablo los engañó y le dijo: esto hazlo para escapar. Pero Jesús dice en su palabra que si confiamos en Él y si creemos en Él, Él nos hará libre. Dice: verá fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice aquí, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto, dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo, dice, llevado él el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Mira lo que dice el Salmo 16, 10, 11. Porque no dejará mi alma en el Seol. Profecía para Jesús. Jesús sabía, hermano, que Él venía aquí a dar su vida, pero que Él no se iba a quedar en la tumba. ¿Me está escuchando? Él sabía que iba a morir por ti y por mí. Él sabía que venía a pagar para que se cumpliese la profecía de Isaías 53. Pero David dice que él profetizó diciendo, hablando de Jesús: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 11. Me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Cuando nosotros estamos en esta etapa, hermano, y estamos en este deseo, todo lo que viene después de la tormenta es paz. No estoy diciendo que nunca vas a tener tormenta, la vamos a tener de diferentes índolas, de acuerdo a tu concupiscencia y de acuerdo a tus debilidades. Pero cuando tú las superas, te das cuenta, gloria a Dios, que el Señor me sacó del mal, me sacó de la tormenta. Por eso que el Señor dice que los discípulos
clamaron cuando él estaba dormido en la barca: Señor, sálvanos que nos morimos, que nos ahogamos. Mi pregunta siempre ha sido: ¿cómo era posible que hombres pescadores, hombres del mar, le tuvieran miedo a la tormenta? ¿Cuántas veces ellos habían experimentado eso si eran hombres del mar? Pero en ese momento se vieron imposibilitados, porque cuando una persona está en sus propios problemas, en sus propias debilidades, se siente ahogado por sí mismo. Por eso cuando tú estás en un problema, tú te ahogas en un vaso de agua. Pero aún de ese vaso de agua, si tú clamas, dice que viene respuesta y dice: Señor, calma esa tormenta en ese vaso de agua. Porque Dios prometió estar contigo. Qué tremendo, hermano, saber que la resurrección tiene tantas cosas maravillosas para nosotros. 5 dice: su resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Amén. Hermano, sin resurrección no hay Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Y la resurrección nos da a nosotros buenas nuevas de vida eterna. Ese es el Evangelio. Si usted me dice: ¿qué es lo que es el Evangelio? Buenas nuevas. Diga conmigo: buenas nuevas. Dice 1 Corintios capítulo 15, 3, 4. Porque primeramente dice: os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras tú también vas a ser resucitado. Conforme a las Escrituras tú vas a ser bendecido. De acuerdo a las Escrituras tú eres protegido. De acuerdo a las Escrituras no estás solo, no estás desamparado. De acuerdo a las Escrituras Dios te ha dado vida eterna. De acuerdo a las Escrituras dice el Señor que Él te sostiene de su mano. De acuerdo a las Escrituras no te dejará, no te desamparará. De acuerdo a las Escrituras te dice que estarás con Él eternamente y para siempre. De acuerdo a sus Escrituras dice que tú reinarás con Él aquí en la tierra por 1000 años. ¿Qué te parece todas esas promesas que Él tiene para ti? Tantas promesas que tenemos de parte del Señor. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar también hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vamos 14, versículo 17 al 19. Dice aquí: porque había muchas personas que decían: no, Cristo no ha resucitado. Y Pablo dice en el versículo 14 lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de la que conmiseración de todos los hombres. Ese es el Evangelio. Si no hay resurrección, no hay esperanza para ti. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos aquí porque Cristo resucitó de entre los muertos. Estamos aquí porque creemos que donde Él está, nosotros estaremos con Él. En otras palabras, Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza, pero como Cristo resucitó, ahora tenemos que la esperanza, el perdón de nuestros pecados, el derecho a estar justificado delante de Dios y la vida eterna por medio de Él. Esa es la garantía que tú tienes de haber creído en Cristo. Vamos a continuar la próxima semana con los otros puntos. Quiero que se ponga en pie en este día. Y le recomiendo que si no alcanzó a asimilar todo, vaya a la página, véalo en su casa, analícelo con cuidado, tome los textos, escríbalo y analícelo. Tómese su tiempo, aunque sea 1 hora, media hora, y analice el tema del que estamos hablando, porque es la garantía y la esperanza fundamental para su salvación y para que usted se mantenga firme en las cosas del Señor. Pongámonos en pie.